Sí. Buenos días a todos. Hoy en la mañana tuvimos un hermoso compartir. Tenemos una tradición por años que es el desayuno de resurrección, así que estuvimos unas 200 personas o 300 personas alabando aquí al Señor en la mañana, adorando al Señor, recordando su resurrección, y después tuvimos un tiempo de compañerismo que nunca puede faltar con un buen desayuno. Así que ha sido una mañana especial. También estuve recordando esta semana cómo el 15 de abril del año 2012 nos pasamos a este edificio. Ya llevamos 2 años, gloria a Dios, ¿verdad? Así que Dios ha sido fiel. Contaba un día de estos unos amigos que 2 años después y apenas me estoy reponiendo de esa construcción. Muy bien. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, sea que fuera un domingo como hoy o que fuera esta fecha. Lo importante es que Jesús resucitó, un día antes, uno después. Digo yo, en el tiempo nuestro, en el tiempo de Dios fue perfecto, ¿verdad? Porque a veces pasamos discutiendo a los teólogos y los historiadores si fue un día antes, un día después. Aunque es importante, no es trascendente realmente la fecha exacta, sino que Él resucitó. Tenemos un Dios vivo, no lo vamos a adorar a un mausoleo, sino que está hoy aquí en medio nuestro. Por eso podemos alabarle y glorificarle, ¿verdad? Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien. En el capítulo 19 y 20 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, encontramos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El primero es un encuentro con María Magdalena y le dice: ve y diles que vuelvo al Padre, y ella va y les cuenta. El segundo, según estos capítulos de Juan, Jesús se encontró con ellos, sopló sobre ellos su espíritu y les envió con un mensaje interesante: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Según Juan, este es el gran encuentro que hay en estos 2 capítulos. Pero hay algo del capítulo 21 que me agrada profundamente, y es la forma de cómo Jesús se acerca a sus discípulos. En la primera parte del capítulo 21 tenemos lo que yo he denominado un desayuno con Jesús. Y yo me pregunto, al contexto de las Escrituras, que después de todo lo que había pasado, y aunque a ellos ya lo habían visto resucitado, me imagino que había una gran pregunta entre los apóstoles: ¿cómo será nuestra relación de ahora en adelante con Jesús? ¿Cuál y cómo y bajo qué condiciones será esa relación? Y vamos a leer el texto un poco para entrar a analizarlo. Juan capítulo 21, versículo 1. Es un poco largo, pero creo que tenemos que leerlo. Dice: después de esto, se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y el que está escribiendo son 7 discípulos los que están ahí. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba o al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, dice en esta versión, en la 1960 dice: hijitos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
Los otros 2 discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, o se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Era la tercera vez. ¿Y por qué hace mención de esto? Voy a empezar por el principio. Porque 3 veces o 3 repeticiones en muchos ámbitos, pero sobre todo en la Biblia, significa superlativo, o sea, confirmación. En boca de 2 o 3 testigos se acepta acusación. Así que era importante que esto estuviera escrito, y Juan lo escribió ahí. Dice que era la tercera vez. ¿Y cuál era el contexto de lo que estábamos viviendo, lo que estaban viviendo sus apóstoles aquí? Ya lo habían visto, ya les había dicho que se iba a ver con ellos más adelante, pero aún así sus mentes estaban llenas de muchas emociones, y aunque estaban seguros que Jesús había resucitado, había una gran pregunta, según yo, esto es según yo, abro comillas, porque la Biblia no nos dice cómo se sentían, ni cuáles eran sus pensamientos en este momento, ni qué era lo que estaban pensando, ni qué estaban planificando. Sí estaban en esa región, porque Jesús les dijo que se fueran para allá, pero no sabían qué iba a pasar. Así que había una gran pregunta: ¿cómo sería de ahora en adelante la relación con Jesús? Al menos eso yo me preguntaría. Porque Jesús, durante todo el tiempo que estuvo con ellos, fue su padre, fue su hermano, fue su maestro, fue su consejero, fue el Mesías, fue el proveedor, fue el hermano, fue el defensor y muchas otras cosas más. Eran esos pollitos que andaban detrás de la gallina, que los cubría con sus alas. Era el pastor que les daba de comer, los cuidaba, los guardaba en su redil. Pero ¿cómo sería de ahora en adelante esta relación? Al menos yo lo preguntaría. Y yo me imagino que en la mente de ellos estaría también esta pregunta: ¿seguirá Jesús siendo el mismo o cambiará en algunas cosas su resurrección? Malaquías dice que el Señor dice: yo no cambio, yo soy el mismo siempre. Sí, ahí está la teoría, ahí está el mensaje, pero ¿cómo funcionaría esto en la vida de ellos? Y yo voy a tratar de descubrirlo según mi concepto, según he aprendido a vivir de la mano de Jesús. Y es que a veces los mismos cristianos nos gusta hacer de Jesús un Dios místico, extraño. A mí me gusta verlo más cercano. Aún siendo Dios, se hizo hombre para que nos acercáramos al Padre. Así que Pedro dijo en el versículo 3: voy a ir a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, dijeron los demás. Salieron pues y se embarcaron y no pescaron nada esa noche. Eso literalmente es una embarcada, ¿verdad? Salir a pescar. Algunos dijeron, o algunos estudiosos dicen, que Pedro lo que hizo fue volver a lo que hacía antes. Yo no creo que Pedro haya echado marcha atrás. Tenían que hacer algo mientras esperaban la voluntad de Jesús de encontrarse con ellos ahí. Además, se habían acabado algunas cosas que tenían cuando Jesús estaba. Jesús, en el ministerio de Jesús había un tesorero. Yo no sé por qué hemos creído que el ministerio de Jesús en la tierra era de escasez y de pobreza. El ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio con todas las provisiones necesarias para hacer la obra. Es que nos han enseñado un Cristo muy extraño. Jesús tenía los recursos, el ministerio de Jesús en la tierra tenía todos los recursos espirituales y económicos para hacer la obra que el Padre le había mandado hacer. Tanto era así que habían en las bolsas del ministerio de Jesús
que había, el tesorero robaba día y noche y siempre había plata. Imagínese. ¿Se imagina usted Jesús con todos sus discípulos llegando a Belén y tocando la puerta y decir: hey, hermanitos, y no hay nada que comer, ¿verdad? Y todos, ¿qué hacemos, maestro? Y toquen puertas aquí en toda esta cuadra a ver quién nos da a comer, ¿verdad? Porque aquí no hay nada. Jesús andaba con provisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ministerio se desordenó por un tiempo. El tesorero había muerto, Jesús había sido crucificado, lo habían enterrado, ahora resucitó, estaban solo 7, unos estaban por un lugar. ¿Qué iba a pasar? Y entonces, claro, para comer y para alimentarse por ese tiempo salieron a pescar. No era que estaban retrocediendo, a mi juicio, sino que ellos sabían pescar y salieron a pescar. Tal vez pensaron que el destino de ellos había cambiado, dicen algunos, pero yo estoy seguro que ellos lo tenían muy claro. Así que pasaron toda la noche pescando o tratando de pescar y no lo hicieron. Era una actividad rutinaria, era una actividad que tal vez hace mucho no practicaban, pero que sí sabían hacer. No era algo espiritual lo que estaban haciendo, era totalmente ordinario en la vida de estas personas. Pero hay elementos aquí que necesitamos descubrir. Dice que al amanecer Jesús se presenta a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta. Cuando ya iba amaneciendo. Y me pregunto yo, ¿cuál sería el mejor momento en que Jesús puede aparecer a nuestras vidas, sino después de una larga y tenebrosa noche? Qué hermoso es esperar, saber que Jesús está como el sol de justicia que amanece, ¿verdad?, para alumbrar nuestras vidas. Jesús no apareció cuando aún era de noche como en la otra tormenta. Jesús ahora aparece en la orilla al amanecer. Las cosas ya habían cambiado. Ellos habían aprendido algunas cosas. Ahora tenían que aprender ellos. Ahora sí, cuando están más desanimados, cuando están tristes, cuando están además un poco desesperados haber pasado toda la noche sin pescar, es cuando Jesús los espera en la orilla. Y no viene caminando sobre las aguas. Pienso yo, y esto es una tesis mía y de algunos otros sabios y teólogos sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, ¿por qué Jesús aparece en la arena? Para mí es muy sencillo. Para alguien resucitado sería muy sencillo caminar por las aguas, como lo había hecho anteriormente en Mateo capítulo 14, versículo 26. En Mateo 14, 26, Jesús viene caminando por las aguas, porque el milagro está que alguien que está de carne y hueso camine sobre las aguas. Ese es un milagro. Para alguien resucitado, caminar sobre las aguas no es un milagro. Se supone que tiene un cuerpo glorificado. Así que Jesús está combatiendo las dos fuerzas que podrían sustentar su caminar y las está rebatiendo. Lo lógico es que caminaras sobre las aguas, pero Él está en la orilla, está esperándolos ahí. Así que tenía que enseñarles que era el mismo Jesús, pero de una manera milagrosa diferente. No como ellos lo habían acostumbrado a ver, sino que ahora se acercaría un poco más según sus necesidades. Después de una dura travesía, alguien nos espera en la playa. Y a veces el problema no está si la travesía es dura o suave. A veces nuestra desesperación está si después de tanto remar yo voy a llegar a la orilla y voy a encontrar esperanza. Así que Jesús los espera en la orilla. Un gran mensaje para mí. Aquí voy a estar. No estuve con ustedes en la barca, pero voy a estar en la orilla. La vez pasada estuve en la barca y les ayudé, pero también soy el que está en la orilla. Soy el que estuvo en la barca y soy el que está en la orilla. Les estaba enseñando que Él seguía siendo el mismo, apareciéndose de otra manera, enseñándole otros elementos, pero el mismo. Una travesía difícil y tormentosa es consolada con un Jesús que los espera de una manera especial. Aquí voy a estar, parecía que les decía, cuando no tengan, cuando el trabajo esté duro, cuando estén pescando y no pesquen nada, aquí en la orilla
yo voy a tener algo para ustedes. Cuando estén luchando en esta vida y cuando estén peleando por la escasez o por la no pesca, yo siempre voy a tener algo para ustedes. Puede ser que con sus esfuerzos humanos ustedes no logren pescar, pero conmigo siempre van a tener algo que comer. Qué mensaje más impresionante el que Jesús le está dando a sus discípulos. Ellos creyeron que se iban a bajar de ahí sin nada, pero una sola orden milagrosa les cambiaría sus vidas. ¿Y por qué digo que aquí les voy a tener una provisión? La provisión no vino del barco, la provisión vino de la mano de Dios, de Jesús. Así que estaré en la orilla esperándolos. Lo segundo es que Jesús se aparece gradualmente. A veces quisiéramos que Jesús haga una aparición, ¡prum!, tipo Las Vegas, shows de magia, donde sale humo y aparece. Pero generalmente Jesús siempre aparece paulatinamente, suavemente, para que nuestros ojos espirituales tengan la capacidad de ir viéndolo en cada momento de manera gradual, como el sol va creciendo hasta ser perfecto en la luz del mediodía. Jesús aparece así y comienza poco a poco. Él pudo haber dicho: hey, soy Jesús, y tírenle a la derecha y hagan esto, y ya estaba hecho. Pero los dejó conocerle, les permitió verlo poco a poco. Y es que así funciona Dios con nosotros. Si usted se pone a pensar en las Escrituras y con nuestras propias vidas, Jesús no aparece de un solo golpe. Nos permite dar pequeños pasos hacia Él para que vayamos entendiendo sus propósitos, para que podamos digerir lo que estamos recibiendo en ese momento de Dios. Así que comenzó a traerles una revelación poco a poco. Les gritó, los llamó, se acercaron, lo vieron y les dio de comer. No espere usted grandes apariciones, aunque esta era una completa y maravillosa. Deje que Jesús se comience a manifestar poco a poco en su vida. Me llama mucho la atención la forma en que Jesús les aparece, y este es otro elemento. Les gritó de lejos, en la orilla. No fue caminando hacia ellos, ya lo había hecho una vez. Ahora ellos tenían que venir a Él. Ahora Él podía, con su cuerpo resucitado, caminar por las aguas. Ya había atravesado una pared. Ahora les decía: yo estoy aquí en tierra firme, donde ustedes caminan con su elemento. No soy algo que ustedes no puedan entender, ni con el cual ustedes no puedan relacionarse. Yo soy alguien que estoy cercano. Y a mí me gusta pensar así en mi relación con Cristo. Me gusta pensar que sí es el Rey de Reyes, que sí es el Señor de Señores, que es el Todopoderoso, pero que está muy cerca mío, porque para eso vino Jesús, para acercarnos al Padre. Así que me gusta la forma en que se acerca. Esta versión de la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice que les gritó: ¡hey, muchachos! La de 1960 dice: ¡hey, hijitos! Y parece que ese hijitos le gustó mucho a Juan, ya que lo repite varias veces en sus cartas, ¿verdad? Hijitos, ¿no tienen algo que comer? Jesús era tico, por si acaso. Los ticos nunca decimos ¿tienen algo que comer?, sino que dijo: ¿no tienen algo que comer?, ¿verdad? Así que les gritó y le dijo: ¿no tienen algo que comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. La pregunta parece extraña. Es como si Jesús no supiera que ellos no habían pescado nada. Pero nuevamente Jesús se estaba acercando a ellos para enseñarles a que ellos tenían que aprender a reconocer sus necesidades y confesarlas al que les podía proveer sus necesidades. Hubiera sido muy diferente si les diga: hey, yo sé que ustedes no tienen nada que comer. Lo dejó que ellos contestaran. Jesús siempre nos va a ayudar a que nosotros encontremos las respuestas de nuestro caminar. Obviamente serán respuestas en Él y no en los principios de este mundo. Había sido su pastor y seguía siendo su pastor.
Ya no les estaba dando una cátedra como una parábola o como una gran revelación del reino o como los principios básicos de las escrituras y del entendimiento del propósito de Dios o las bienaventuranzas. No estaba sentado en una pizarra, por así decirlo, escribiéndolo. Ahora se estaba relacionando con ellos, estaba teniendo una conversación en medio de lo que ellos estaban viviendo, y ahí les estaba revelando un sinnúmero de cosas que después ellos atesorarían. Maravilloso Jesús, cómo se acerca a ellos en medio de sus necesidades. Y aquí hay una enseñanza muy linda para mí. Jesús no solamente está interesado en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Jesús está interesado también en proveer nuestras necesidades para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Así que pudo haber llegado ahí, les pudo haber empezado a dar una gran cátedra acerca de la resurrección y las promesas de Isaías cumplidas, y en la cruz y el cordero y la resurrección y la señal del profeta Jonás y cómo a los 3 días salió. No. Ellos tenían hambre, ellos se fueron a pescar. ¿Y por qué no les puedo ayudar? Salió un verso, qué bonito. ¿Y por qué no les puedo ayudar? Si por todos estos 3 años he provisto para sus vidas. Así que voy a hacer algo extraordinario para ellos. Y les voy a enseñar que también estoy interesado en las pequeñas cosas ordinarias de la vida. Eran pescadores, eran expertos en la materia, eran peritos en la pesca, pero no lo habían logrado. Necesitaban de la ayuda de Dios, y les enseñó que lo que iban a hacer más adelante en sus vidas no dependía de sus esfuerzos, ni su pericia, ni su conocimiento, sino de que Dios estuviera con ellos para ayudarles a hacer lo que necesitaban. No estaría en su conocimiento técnico, porque ellos eran buenos pescadores, sabían cómo poner un anzuelo, sabían cómo tirar una red, sabían cómo recogerla, sabían cómo navegar, pero aún así no habían podido pescar. Y muchas veces en nuestra vida no es si usted y yo sabemos pescar, es si la mano de Dios está con nosotros para dirigirnos donde pescar. Es el que hace el camino fácil, aún en medio de toda una noche de no pescar. Así que yo también estoy interesado en su bienestar, en sus necesidades corporales. Cristo prometió que no solo había gracia suficiente para alcanzar la salvación, sino que había gracia suficiente para comer, para abastecerse. Y nos enseñó: el pan nuestro de cada día danos hoy, les enseñó a pedir. Así que también estaba enseñándoles que Él estaba interesado. ¿Tienen algo que comer? Era obvio que no lo tenían, pero les estaba enseñando que pedir era importante en el reino de los cielos. Porque cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando nuestra astucia se acaba, cuando nuestra sabiduría humana se acaba, aparecerá la oración de fe que puede proveer todo lo necesario para sus vidas. Hay un elemento aquí importante también que les estaba enseñando sin tener una pizarra. Imagínese usted un experto en materia pescando, y alguien que usted no sabe le dice: ¡hey! Tírela a la derecha. Y usted se vuelve y dice: ¿ustedes saben quién es ese? Y dice el otro: yo no sé quién es. A mí no me suena a nadie conocido. No le hagamos caso. ¿Por qué? Si nosotros somos pescadores, nosotros sabemos cómo se hace. No, hombre, ¿verdad que vos sabés? Si yo también. No, hombre, ¿por qué vamos a obedecer? No, hombre. Les estaba enseñando que la obediencia sería un principio básico para lograr los objetivos que se iban a proponer en la vida. La obediencia, no solamente le hablo a los jóvenes, a los viejitos. A veces los mayores son los más desobedientes porque han sabido cultivar una rebeldía por muchos más años. No crean que por tener muchos años ya se ha pasado ese tiempo. Díganlo a nosotros con las experiencias aquí en el parqueo. Yo voy a poner una oficina de don Armando a la salida en el portón para hacer liberaciones
cómo se les sale así, se manifiestan. Se les ve llamas a los carros en las partes de arriba. Insultan, se enojan, ¿verdad? Y no son los muchachos, son los adultos. Amén, pastor. Así que mediante la obediencia, Jesús también, sin estar hablándoles específicamente de la obediencia, les estaba dando una gran lección. Si son obedientes y escuchan humildemente la voz de quien los dirige, podrán pescar más fácilmente y se les hará más liviano el camino. Estaba enseñando sin una pizarra, como dije. El milagro de la enseñanza y el milagro de la obediencia. Hay un gran milagro cuando obedecemos. Y empieza desde el momento en que estamos dispuestos a oír instrucciones y dirección por los adultos, por los mayores, por los sabios. No acostumbro a decir estas cosas, pero yo veo a las personas que vienen a buscar un consejo conmigo. Hay temas de los cuales yo no sé, porque no es una materia mía, una X profesión o un negocio que nunca he practicado. Pero tomo los principios y los consejos bíblicos y los pongo en las manos de aquellos que me vienen a buscar, y a los días vienen y dicen: funcionó. Y no es por mi sabiduría, es porque tenemos una fuente a la cual podemos ir y saber que podemos ponerla en manos de los demás. Obedecer es importante. Si ellos no hubieran obedecido en ese momento, no hubieran pescado nada, no hubieran salido con sus redes llenas. Y hay algo importante en este momento. En Mateo capítulo 14, con la pesca milagrosa, dice que las redes se rompían de tanto pescado. Pero aquí las redes están igual de llenas y no se rompen, porque ahora la culminación de la obra de Jesús estaba completa. Y les estaba enseñando que no importa cuántos peces fueran a pescar, la red del evangelio nunca se va a romper. Ahora serían hombres pescadores de hombres, y no importa cuántos entraran en su red, la red nunca se rompería. Les estaba enseñando algunos elementos importantes que después ellos entenderían de una manera especial. Y la parte que me gusta, esta parte va mucho conmigo por la forma en que al menos yo he aprendido a relacionarme con Jesús. Y al desembarcar, versículo 9, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, les dijo Jesús. Aquí no solamente hay, según yo, un milagro de la pesca. Es que antes de esa pesca, ya Jesús tenía un milagro para ellos. A no ser que Jesús anduviera con una caña de pescar, el pescado que tenía en el sartencito ya lo había pescado. Tenía pan y tenía fuego. Esas tres cosas Jesús las había preparado para ellos. Yo no sé si usted ha leído bien el texto de este pasaje, pero ellos no comieron de los pescados que venían en la barca. Jesús les dice: traigan los pescados que traen en la barca, pero él ya tiene pescado cocinado. Así que no está cocinándoles de lo que ellos traían. Él ya tenía una provisión para ellos, hubieran pescado o no, porque él estaba preocupado, digamos que ocupado, en darle de comer a sus hijitos. Sabía que no habían pescado nada en toda la noche, que estaban cansados, que posiblemente tenían frío, que estaban agotados, tal vez cansados emocionalmente acerca de todo lo que habían vivido. Así que Jesús está en la playa. Y a mí me gusta imaginármelo ahí. Ahora que estuve unos días en la playa, uno ve un tronquito por ahí y dice: este tronquito está bonito para sentarse, ¿verdad? Es cómodo. Así que yo me imagino a Jesús viendo allá a sus discípulos pescando, tirando las redes, luchando por hacer cosas que son ordinarias,
típicas de los hombres de esa región, y él comienza a cocinarles un pescado. Comienza a hacerles un pancito. Comienza a hacerle un desayuno como el papá cuando está con sus hijos. Los papás tenemos, bueno, algunos papás, otros sí están más acostumbrados porque comparten con sus hijos aparte de su esposa. Pero cuando estamos solos, nuestros hijos, les hacemos el desayuno. A mí me gusta hacérselos, ¿verdad? Es una forma de manifestar nuestro amor y su cariño. Su mamá no está hoy, así que les voy a cocinar y trato de hacer la mayor cantidad de cosas posibles, ¿verdad? No sé si para ellos o para mí, pero bueno, lo hacemos con amor. Así que yo veo esa ternura de Jesús diciéndoles: yo sé que la noche ha sido larga, yo sé que la noche ha sido complicada, yo sé que el esfuerzo ha sido duro, yo sé que ha hecho frío, yo sé que hace 3 días o 4 días la cosa ha estado bien complicada. Yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo, sé que tienen frustración y temor, pero quiero decirles algo: yo soy el mismo que ustedes vieron irse. Yo soy el mismo con el que ustedes compartieron hace 3 años. Yo soy el mismo que les dio de comer, que los cuidó, que los pastoreó, que los enseñó. Sí resucité, sí soy el Rey de Reyes, sí soy el Señor de Señores, sí soy la promesa cumplida de Dios, soy el Mesías. Todas las cosas las sustento con las fuerzas de mi poder. Todas las cosas están desnudas delante de mí. Fui la palabra desde el principio. Todas las cosas por mí fueron hechas. Pero soy el mismo que anduvo con ustedes caminando en las calles de piedra y de polvo. Son el mismo que un día partí el pan y el vino con ustedes y les dije: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Yo sigo siendo el mismo. Yo no cambio. ¿Se acuerdan cuando les lavé los pies? Sí, yo soy el mismo, solo que hoy estoy cocinando un desayuno con Jesús. Un desayuno donde ellos pudieron entender que Jesús estaría tan cerca como antes. Un desayuno donde pudieron entender que podían alcanzarlo en medio de sus necesidades. Un desayuno que les estaba hablando que Jesús seguía siendo su pastor, su amigo, su consejero, su Padre celestial, su proveedor en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Un Jesús que tenía la misma ternura cuando se los puso aquí en el pecho, y les mostró su cariño y su amor. Eso es ese desayuno. Ese desayuno es más que una historia de Jesús con un milagro de una pesca milagrosa. Para mí es la señal más clara de que yo puedo desayunar con Cristo y que Él va a entender mi vida y va a entender cuando estoy pescando y no pesco nada, y va a entender cuando tengo hambre y Él va a proveer para mí, y va a entender y va a comprender cuando tengo frío y va a traer unas brasas calientes y va a decir: siéntense aquí a la par conmigo. Este fuego que Él puse en medio de ustedes es para calentar sus vidas. Soy el mismo que ustedes conocen, al mismo que ustedes podían hablar y preguntar. Soy el mismo. Voy al Padre, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aun cuando te divorcies, también desayunaré contigo. Cuando no alcances las metas, te esperaré en la orilla. Y cuando creas que no puedes pescar, yo mismo cocinaré para ti. Y cuando sientas que estás solo o sola y tienes mucho frío, podrás venir a la orilla
sentarte conmigo y calentarte entre el fuego que yo he preparado para ti. Yo soy el mismo, le dijo Jesús. Sos el mismo que un día le dije: pesquen de manera milagrosa, Pedro, y te llamé para que fueras pescador de hombres. Hoy te estoy confirmando que lo seguirá haciendo. La segunda parte de este capítulo es la restauración del ministerio de Pedro, que vamos a ver la otra semana, porque Jesús es el Dios de la restauración, que borra nuestras faltas y nuestros pecados, y su gracia está siempre delante de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. No sé cuál es la imagen que usted tiene de Jesús. No sé cuál distante o cuál cercano lo tiene usted a su vida. No conozco las experiencias que has vivido con Él. No conozco los años que has vivido junto a Él. Puede ser que tengas muchos, pero no sé también si has perdido esa cercanía y esa relación con Jesús que nos invita a desayunar con Él. A veces piensas que está demasiado lejos en la orilla y que tú estás mar adentro, y que pareciera que Dios se ha olvidado de que pescas y tratas de pescar y pescar y no pescas nada. A veces sientes que la noche ha sido demasiado larga y que no has escuchado un grito desde la orilla que te dice: hijito, ¿no tienes algo de comer? Hoy Jesús te dice: hijito, hijita, aquí estoy. Después de la travesía siempre voy a estar esperando que escuches mi voz y que obedezcas con humildad las instrucciones que te doy, porque siempre habrá suficiente en el reino para tu vida. Ábrele tu corazón hoy a Jesús. No sé cuál es tu relación con Él. No sé cómo te lo han presentado. ¿Qué tan lejos lo ves? Solo tienes que salir hacia donde Él está y déjalo vivir cerca de tu corazón, que eso es lo que Él anhela. Era Jesús resucitado, habiendo vencido la muerte. Pero eso ya lo sabían sus discípulos, ya lo habían visto. Era el Mesías y ya lo tenían claro, porque había vencido la muerte. Pero no sabían ahora cómo se relacionarían con Él. Y esta es la palabra que tengo para usted hoy. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no cambia. Es el Padre, el hermano, el pastor, el consejero, el pronto auxilio. No en los rayos del cielo, sino ahí a la orilla, en la playa, donde te puedes sentar con Él y vivir a su lado. Dile: Señor, abro hoy mi corazón a ti, para que tú vengas a morar conmigo, porque anhelo desayunar contigo todos los días de mi vida. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, porque podemos acercarnos a ti y vivir en plena convicción de que tú no estás lejos, que tú vives y reinas, pero muy cerca de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el otro domingo con la segunda parte
la restauración de Pedro.